Mario Alberto Ordóñez Mutis tiene más de 17 años de estar haciendo una labor de averiguar sobre la genealogía de Santander, de Colombia, del mundo. En este momento ya hay 10 tomos, ya estamos por el 11, ¿no? Entonces, es un trabajo admirable, es un trabajo serio, dedicado, y hablar de los mutis, acá está de la A hasta la Z, pero hoy nos vamos con la letra M. Y para los que son mayores, vamos a hablar algo del pasado. Voy a decir, Pacheco, dame la M. Bueno, los jóvenes no entendieron el chiste. Qué bueno. Alexandra no, porque tiene 16 años. ¿Sí? Sí. Pacheco, dame la M. Hoy nos vamos a quedar con la letra M de Mutis. Todos hemos escuchado ese apellido. Todos conocemos alguna persona de apellido Mutis. Algunas personas dicen, oiga, yo soy Mutis también, ¿sí? Entonces, ¿quién más para que nos cuente? ¿Quién mejor? No puede haber otro. En el mundo de los 8.000 millones de habitantes, no puede haber otra persona que no sea Mario Alberto Ordóñez Mutis quien nos cuente toda la historia, la genealogía. De hecho, miren cómo se llama el conversatorio, los Mutis, una historia ancestral. Los que alcanzamos a ver historia en el colegio, ¿cuáles Mutis escuchamos en el colegio? José Celestino Mutis, ¿quién más? Aurelio Martínez, alguien dijo un barrio, también, claro. Entonces, Álvaro Mutis, sí. Entonces, sin más preámbulos, Mario Alberto, le damos la palabra para que nos asombre con toda la información que no sabemos y que vamos a aprender esta noche. Gracias. Buenas noches, yo soy Mario Alberto Ordóñez Mutis, yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga hace 42 años. Realmente hace más o menos 17 años comencé a hacer genealogía debido a X o Y circunstancia de la vida que nuestros padres en ningún momento nos hablaban de primos lejanos, cercanos, tíos, no hablaban nada de eso. Razón a lo cual un tío llegó a la casa trayendo un libro editado por la Academia de Historia de Santander, que es este, que se llama Los Mutis en el territorio libre de Santander. En el momento no comprendíamos qué tipo de información existía en este libro, pero a medida que fuimos haciendo genealogía, supimos que este libro era de tradición oral. El libro que yo publico no es de tradición oral, es el primero y único que hay en Colombia y en Santander, basado en registros de bautizo, que es la única fuente de la verdad. Razón por la cual con mi hermano compramos un registro de bautizo de nuestra bisabuela, se lo encargamos a una amiga porque mi bisabuela había nacido en Girón. Le cancelamos la suma de 5.000 pesos y a los 4 o 5 días ella nos entregó el registro. Al entregarlo, nosotros pensamos la información que vayamos a condensar al hacer este estudio basado en este libro que había editado la Academia de Historia de Santander, los costos serían demasiado onerosos. Entonces necesitamos informarnos qué entidad había hecho microfilmaciones de esos registros de bautizo que existen en las iglesias de Colombia, Santander y otras partes del mundo. Y a través de informaciones supimos que
los mormones, a través de una página que se llama Family Search, habían comenzado a microfilmar ese tipo de documentos que existen en las iglesias. Me encontré un amigo del colegio y le consulté que yo sabía que el archivo histórico de la Universidad Industrial de Santander tenía ese tipo de archivos y me dijo que sí, que allá trabajaba un hijo de él y que preguntara por él para hacernos el contacto a fin de poder realizar este estudio que teníamos pensado hacer. Razón de lo cual mi hermano se dirigió allá, preguntó por este señor y efectivamente sí nos empalmó con el director de ese entonces, que es Mauricio Ortiz, y él nos dijo, sí, hay una página que se llama Family Search, pero no es de acceso para todo el mundo. El sistema opera de otra forma. Se tenía que ingresar de 8 pasos. No es como ahora que usted ingresa una clave y comienza a buscar la información. No era así. Dijo, esto no es para todo el mundo porque comienza apenas a editar este tipo de información. Los mormones comienzan a subirlo a las plataformas. Como efectivamente sí era verdad, porque algunos días que ingresábamos decía que no se podía ingresar porque estaban en actualización. Actualmente no sale ese letrero, ¿sí? Cualquiera puede buscar y encuentra información, entre comillas. Entonces nosotros comenzamos a ingresar en el sistema antiguo, pero el sistema antiguo, ¿cómo operaba? No buscaba uno el nombre y de una vez lo encontraba, no era así. Usted que tenía que buscar un libro de la parroquia, supongamos de San Laureano, del año 1870 a 1892, y tenía que comenzar a mirar registro por registro y hoja por hoja, empezar a leerlo. El tipo de escritura, había una escritura muy clarita que casi no se veía. Teníamos que idearnos, había un sistema ahí que se lo oscurecía o se volteaba la imagen y tratar de ser paleógrafo para entender ese tipo de escritura, porque era muy enredada y utilizaban ciertos modismos que no estábamos familiarizados. Entonces comenzamos a aprender y a ingresar esa información. Mi hermano comenzó a hacer sobre los mutis y él directamente comenzó a ingresar esa información en Manjeritas, que es un sitio donde usted puede ingresar esta información y construir su árbol de genealogía. Este sitio no es gratis, este sitio es pago, pero en virtud de que como la guía era de los mutis era este librito y la información era muy dispendiosa, hubo en un momento en que en mi hermano y yo hubo roces. Entonces yo decidí, como dicen, ir aparte y comenzar a hacerlo a mi libre albedrío. Es así como él comenzó con los mutis y yo hice algo diferente, que es realizar un árbol genealógico con mis 3 apellidos, Ordóñez, Mutis y McCormick al tiempo. Nunca se había hecho. Razón a lo cual fui a una papelería y compré un blog de resmas tamaño oficio cuadriculado y compré cinta para enmascarar y comencé a plasmarlo, esa información que sacaba en esos papeles. Se los voy a mostrar. Como puede usted observar, si quieren acercarse, para que vean que el tipo de escritura que yo realizaba es muy legible, todo el mundo lo puede entender, estaban las conexiones, los años, así comencé yo a hacerlo de esa forma. Esto no es fácil,
solamente por delante y también está por detrás. Un trabajo que hice sobre papel, pero esta información tenía que yo condensarla para poder hacer un libro. Entonces, por eso es que yo ingresé a MyHeritage, yo sí pagué, estoy pagando, y comencé a pasar esta información a MyHeritage y a hacer el árbol de genealogía. Si desean allá pueden proyectar el árbol, eso es. Esta información la pasaba allá. Buscaba fotografías de las personas, de algunas, porque esto no es un álbum familiar, sino es un libro de genealogía para hacerlo más didáctico, para que la gente pudiera identificar las personas y pudiera ubicar los parentescos. Entonces, algunas fotos tenía mi mamá, otras fotos las buscaba en Facebook, otras fotos personas me suministraban, así. Por ejemplo, y yo les dije, por ejemplo, allá, que les dijera que escribiera allá Francisco de Paula Santander, para que vieran que esa información también está ahí. El libro trae 85,000 personas. Aquí no hay 85,000, hay muy poquitas. Ahí ven el General Santander y los parentescos aquí con Santander. Yo todas estas publicaciones las he publicado en Facebook a través de mi página, solo publico genealogía. Les escribo hasta el origen en algunos, opté por otras no ingresales para crearle la expectativa a las personas, porque es un sistema que yo estoy mercadeando para poder que este libro pertenezca a quien desee adquirirlo. Razón a lo cual la gente se ha interesado también, y es así como puedo decir que ya sé los 3 orígenes de mis 3 apellidos, Ordóñez, Mutis y McCormick. El Ordóñez yo lo clasifiqué con su apellido original. El apellido original, hay muchos Ordóñez, pero usted tiene que saber si es Ordóñez de Lara u Ordóñez Valdés. Nunca puede hacer un árbol de genealogía no clasificándolo con el apellido original, porque la gente se preguntará, pero si yo soy de Ordóñez de Lara, ¿cómo me va a poner usted en ese árbol ese apellido si yo no soy sino Ordóñez Valdés? Entonces, este estudio está con su apellido original. Yo soy Ordóñez Valdés. El ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado es Ordóñez Valdés. La esposa de José David Puyana Figueroa, que ustedes conocieron, de la Casa del Diablo, se llamaba Antonia Manuela Martínez Ordóñez de Lara, diferente al Ordóñez Valdés. Y su hermano se llamaba Pedro Martínez Ordóñez de Lara, casado con Elena de las Mercedes Mutis Villafrades. Entonces son los Martínez Mutis, y los Puyana Martínez eran primos hermanos. Entonces esa es la razón que yo coloco el apellido original, para que puedan diferenciarse. No que vayan a hacer como en una ocasión me encontré a un médico de Gramalote y hablaron de un Ordóñez que se había sentado en Girón y que había ido a Gramalote un hermano de él, y allá fundaron los Ordóñez. Y resulta que antiguamente se utilizaban 4 o 5 nombres para una persona, y se le hizo fácil colocarle 2 nombres al de aquí de Girón y los otros 2 al que estaba en Gramalote, y era la misma persona. Entonces yo le dije, eso no es verdad. Usted le hizo muy fácil, porque ya eran hijos naturales, hijos de la misma persona. Y no me dijo nada porque era verdad. Yo le mostré el registro. Luego de comenzar a ingresar todo ese tipo de información, ¿sí?, fui averiguando por los mismos registros las condiciones de
que se vivían de cada persona, porque ahí dicen hijo de tal persona o de tal otra, pero muchas veces no lo dicen. Además, en algunos registros, como por ejemplo los hijos, sí los puede decir. Entonces, la información no se consigue así de fácil. Yo continúo haciendo genealogía al sistema antiguo, hoja por hoja, leyendo y buscando si tengo esa persona, el papá o el abuelo, lo que sea, y voy ingresando. Es por eso que dentro de esta información hay un mutis que se llamó Augusto Sarmiento Rosillo. Era un médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ya fallecido, falleció a la edad de 93 años en los Estados Unidos. Es el padre del trasplante de cadera en el mundo. El primer trasplante de cadera en el mundo que se hizo, se lo hizo al Papa Juan Pablo II y fue un éxito. Todas las personas, por ejemplo, la señorita Cecilia Castillo, a ella ya le hicieron un trasplante de cadera, se le debe a él. Con el invento, mi mamá también fue trasplantada. Entonces, todos los ortopedistas le deben a esa persona. Y era un mutis, un aporte que hizo un mutis. A él el tipo de material que utilizó se llama félula Sarmiento, se le conoció. Era conocido en todos los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Y era un mutis. Además que si hay alguna persona que hace genealogía también, si miramos por la parte del Rosillo, ellos son de origen judío y ellos tienen otros apellidos que son míos, que son el Ordóñez y son Puyana. Mucha gente no sabe de dónde son. Yo sí sé ese tipo de información y la persona que desee saberlo yo se lo muestro con sus registros para que él mismo observe que la información ahí condensada es la real y verdadera y no es una información acomodada. Vemos, por ejemplo, otra persona, Rafael Serrano Sarmiento, que fue rector de la Universidad Industrial de Santander. Él también era mutis. Vemos también otra persona que es un médico inocostetra que vive en la ciudad de Bogotá. Se llama Álvaro de Jesús Ruiz Morales. Es la persona que más idiomas y dialectos habla en el mundo. Habla 52. Ustedes, todo el mundo ha escuchado la urbanidad de Carreño. Y la urbanidad de Carreño fue hecha por un señor de Venezuela. Se llamó Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz. Y su esposa era prima en primer grado de la esposa del libertador Simón Bolívar. Esos datos no se sabían. Hay otro mutis que fue el obispo famoso de Ocaña que se llamaba Rafael Serrano Sarmiento. ¿Rafael qué? Serrano Sarmiento. No, Rafael Sarmiento Peralta, el obispo famoso de Ocaña. Él era un mutis. El anterior obispo castrense de Colombia se llamaba Fabio Suescún Mutis. Hay un dato curioso que en una ocasión yo ingresé a Facebook que muchas personas no conocían y es la historia de Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado y cuando él fue ministro de Educación no se llamaba Luis Carlos Galán Sarmiento, él se llamaba Jorge Galán Sarmiento y en el año 74 por escritura pública se cambió a Luis Carlos Galán Sarmiento. Su padre, que fue uno de los fundadores de la Universidad Industrial de Santander y fue presidente de Ecopetrol y que todo el mundo lo conoció como Mario Galán Gómez, nunca se llamó Mario Galán Gómez. Él se llamaba Januario Galán Gómez, nacido en Charalá. Su padre también se llamaba Januario y su abuelo también se llamaba Januario. Era una tradición. No le gustó el nombre y por eso se puso Mario. Hay una persona que fue general
de la Policía Nacional y fue el que estatuyó las condecoraciones a todos los policías de Colombia, que se llamó Alfredo Azuero Arenas. A ustedes en una ocasión o por lo general veían en un periódico que se llamaba Vanguardia Liberal que el fundador había sido Jesús Alejandro Galvis Galvis y él no fue el fundador del periódico Vanguardia Liberal. En aquellas épocas había un periodista que se llamaba Rodolfo Azuero Arenas, que era mutis, y vendía una separata que se llamaba El Liberal. Y vendía, hacía 300 y vendía las 300. Y en una ocasión se encontró a Jesús Alejandro Galvis Galvis, que era un abogado, y le dijo que por qué no fundaban un periódico. Y él le dijo, bueno, sí, fundémoslo. Dijo, pero que él no volviera a sacar esa separata que él hacía. Dijo, correcto, listo. Emprendieron y fundaron la Vanguardia Liberal. Jesús Alejandro Galvis era el gerente general y Rodolfo Azuero Arenas era su gerente. Y fue muy vendido y al cabo de los 3, 4 años, Rodolfo Azuero Arenas se retiró, no sé por qué, y al frente del periódico se quedó Jesús Alejandro Galvis Galvis, historia que no era sabida por muchas personas. Otro dato curioso y que fue ícono en Bucaramanga de la cola y pinto. La cola y pinto no fue ideada por José Hipólito Pinto Rondón. Alguno me va a decir que no era Pinto Rondón, sino Pinto Herrera. No era verdad. Él se puso el Herrera porque él era hijo natural y el papá no lo reconoció. Entonces, en genealogía se escribe realmente el apellido que era. En el Parque Bolívar, antiguamente en un lote que había ahí, había una tiendita, una familia que eran los Ojeda McCormick vendían una cola, que era como beber champaña, era deliciosa, y era romería en Bucaramanga, y en una ocasión llegó José Hipólito Pinto Rondón, y les dijo que le compraba la fórmula y la maquinita con que hacían esa cola. Los Ojeda McCormick eran primos de las tías de mi mamá y como ya estaban viejitos le dijeron que bueno, que se la vendían y se la vendieron. Y fue el icono de gaseosa de Pinto, la cola, que él sacó otros productos, si es verdad. Además, con José Hipólito Pinto Rondón, ustedes van a decir que los hijos son los Pinto Parra, y ellos no eran Pinto Parra, porque la esposa supuestamente era Irene Parra Mantilla y los papás no la reconocieron y el apellido original era Irene Mantilla, entonces eran Pinto Mantilla, no Pinto Parra. ¿Cómo se quedaron? Porque por lo general la gente acostumbra, si no son reconocidos por la derecha, colocan esos apellidos que no son reales. Allá esas sus condiciones y eso es lo que se cuenta. Hubo un caso muy sonado en Bucaramanga de un abogado muy prestante que fue contralor, fue representante de la Cámara, que se llamó, el busto está por ahí en un puente, ustedes lo han visto, se llamó Arturo Regueros Peralta. Él en su ancestral era Ordóñez. Él era casado y se enamoró de una tía mía que también era casada, se llamaba Zoraida Muti Harker. Se enamoró perdidamente y en una ocasión cuando mi tía llegó de Bogotá, la casa de ellos era aquí donde quedaba la casa de la higiene, esa era la casa de ellos antiguamente, y llegó allá y le dijo que él dejaba a la esposa y que ella dejara al esposo y se volaran. Y ella le dijo que no. Salió y se pegó un tiro. Arturo Regueros Peralta se mató. Él era joven, correcto. Eso fue un caso muy sonado en Bucaramanga. Casi también, como mi tía era muy voluptuosa,
en una ocasión en Suaita, allá figuraba Hilanderías del Fonse, ¿sí? Comenzaron allá y ella, un holandés, porque eso era por patrimonio holandés y colombiano, en una ocasión ella estaba bañándose en la piscina allá en Hilanderías y un holandés también se enamoró de ella y tuvo que salir para Holanda porque si no le iba a pasar lo mismo que le pasó a Arturo Regueros Peralta, porque ella era muy radical en su condición de señora casada. Podemos observar también, y que yo hay veces les recrimino a muchas personas, que tuvimos el primer presidente de Colombia nacido en Santander y la mayoría dicen que fue Aquileo Parra y eso no es verdad. El primer presidente que tuvo Santander, nacido en Matanza, en la época del libertador Simón Bolívar, fue Manuel Fernando Serrano Uribe. Era el coronel de los ejércitos de Colombia y fue nombrado presidente de Colombia, entonces no podía ocupar el cargo de presidente y comandante de los ejércitos, y la comandancia se la dejó al general Santander, y él ocupó la presidencia de Colombia. Ustedes pueden buscar por Google el presidente número 18 y figura Manuel Fernando Serrano Uribe. Era un abogado egresado de la Universidad del Rosario, fue quien redactó la primera constitución política de Colombia, y cuando el libertador se quedó 72 días en la casa que hoy llaman de Bolívar y que era la casa de mi trastatarabuelo Manuel Facundo Primitivo Mutis Consuegra, se alojó por 72 días porque se quedó de encontrar con Manuel Fernando y otras personalidades a firmar la Constitución Política de Colombia. Pero Manuel Fernando no llegó porque en las guerras por la independencia falleció un día antes y no fue firmada por él. Hay muchas personas, si quieren pueden presentar la partida de bautizo del sabio Mutis. Hay muchas personas que me han preguntado que si él era nacido aquí en América, porque esto era una colonia española antiguamente, y un primo en el año pasado trajo la partida de bautizo de José Celestino Bruno Mutis Bocio, nacido en Cádiz, España. Comúnmente se le conoció como el sabio Mutis. Yo no vengo de él, yo vengo de Manuel Domingo de las Nieves Mutis Bocio, que es el hermano, nacidos ambos en Cádiz. Hay muchas personas que dicen que el apellido Mutis ha mutado. Y yo les cuento una historia que hace mucho tiempo la National Geographic publicó a nivel mundial que en la antigüedad habían llegado dos dioses, el dios Amon-Ra y la diosa Mut, y ellos tuvieron dos hijos que eran los faraones Mutis. Dicen que esos dioses eran extraterrestres que venían de las estrellas, no se sabe. Y si ustedes buscan en Google los faraones Mutis, los van a encontrar, y en egipcio se llamaba Emapha, era el nombre de ellos. De ahí fueron trasladándose a otros sitios, como por ejemplo Italia, Alemania, y los papás del sabio Mutis llegaron a España. Todos buscaban las costas. ¿Por qué? No sé. El sabio Mutis, cuando llegó como médico personal del virrey de España, Pedro Mesía de la Cerda, aquí a la Gran Colombia, él no era médico, no era sacerdote, perdón. Él era un civil y vio la idiosincrasia de la Nueva Granada, de los pueblos subyugados por los españoles, y se hizo sacerdote porque la que mandaba en ese entonces era la Santa Inquisición,
y se hizo sacerdote a la edad de 45 años. Pero como él directamente no se podía ingresar a la revolución, llamó a su hermano Manuel Domingo de las Nieves y él vino acá e indirectamente comenzaron a hacer la revolución junto con el gestor de la independencia, que fue Francisco Miranda. No fue Simón Bolívar, fue Francisco Miranda, de origen venezolano, y buscó unas personas que era Simón Bolívar y el sabio Mutis. Por eso, en épocas de la revolución, aparece el sobrino predilecto del sabio Mutis, que se llamó Sinforoso Mutis Consuegra, y por estar aquí haciendo revolución al pueblo, lo apresaron y lo mandaron a empedrar las calles en España. El sabio Mutis, con su influencia ante el rey de España, le hicieron conminar la pena con tal de que regresara y no volviera a molestar en la revolución, como realmente no lo hizo. Siguió haciendo lo mismo. Su hermano José Mutis Consuegra también estuvo en España empedrando las calles como castigo, como pena, y siguieron haciendo lo mismo en la revolución. Un edecán del libertador Simón Bolívar, que se llamó Jean-Louis Michel Perú de la Croix, que era francés, se casó con una nieta de Manuel Mutis Bocio, y ellos vivieron aquí en la casa que llaman de la Casa de los Mutis, que ahora es de la Procuraduría, pero esa casa la construyó Manuel Isidro García Gómez, que se casó con una señora de apellido Salgar, son los García Salgar. Y uno de los hijos, que se llamaba Romualdo Antonio García Salgar, se casó con una nieta de Manuel Mutis Bocio, y él le vendió la casa a Manuel Mutis Bocio, y ahí nacieron todos los hijos de él. Por ahí hay muchas personas que tienen el apellido Santos, y porque el Santos es de Pinchote, y dicen que vienen de la heroína María Antonia Santos Plata, y se les hizo fácil decir que esa María Antonia Santos Plata es la única heroína, y resulta que hubo dos María Antonia Santos Plata nacidas en Pinchote, una en 1782 y la otra en 1784. La de 1782 es la heroína, y es la que viene de la familia Santos, del presidente Juan Manuel Santos y otras personas. Entonces, cuando yo les hice la salvedad de que existía una homónima y les demostré con documentación de lo que ellos decían, porque en una ocasión visité a uno de ellos y me sacaron un libro de María Antonia Santos Plata, y les dije: qué pena, ustedes no vienen de ahí, yo tengo toda su genealogía, y se la saqué y se la mostré. Dieron cuenta de que lo que yo hablaba era verdad. Entonces, no siempre todo lo que se dice tiene lógica, sino hay que documentarse para poder afirmar las condiciones que puedan afirmar. Muchos aprendieron a leer y a escribir a través de una cartilla que era la cartilla Charri. Esa fue hecha por Justo Víctor Charri Charri, que era un huilense, y él se casó con una Mutis. Muchos conocieron a Álvaro Mutis Jaramillo, un escritor que fue quien le dio la mano al Nobel Gabriel García Márquez, que murió en México. Él nació en Bogotá, pero esos Mutis eran de aquí de Bucaramanga, porque los Mutis nunca han sido ni de Girón, ni de San Gil, ni de Bogotá, ni de la costa, ni de ninguna parte. Los Mutis son originarios de Bucaramanga. En una ocasión se habló de Aurelio Natividad Adriano Martínez Mutis, un poeta muy famoso
y una de sus obras se llama La Epopeya del Cóndor. Él, cuando no era famoso y vivió en España, vino en una ocasión a Bucaramanga y llamó a la tía de mi mamá, porque como eran primos, la llamó y dijo que fuera al hotel, un hotel que era aquí en el centro de Bucaramanga, era en esta parte. Y ellos fueron, mi mamá tenía 15 años y cuando llegaron se saludaron muy efusivamente y le preguntó, ¿y la niña quién es? Yo, pues es la hija de mi hermano Facundo Mutis McCormick. Entonces, digo, qué bien. Aurelio Natividad Adriano Martínez Mutis, en agradecimiento con sus primas, las tías de mi mamá, le hizo un epitalamio, que es un poema lírico cantado, a Elvira Mutis McCormick, que era la tía de mi mamá, y fue hasta Girón cuando ella se casó y se lo cantó. Yo por ahí en Facebook lo publiqué, qué era lo que decía el epitalamio. Hay otra escritora que es periodista, que se llama Beatriz Parga Carrizosa. El libro que escribió se llama Beatriz y el Nobel, que habla de una información periodística que se le hizo a el premio Nobel Gabriel García Márquez. Ella es Mutis. El famoso ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que fue asesinado por orden de Pablo Escobar, él era Mutis. Muchos hablan del origen de los Puyana, y en una ocasión vi por ahí que decían que Francisco Ambrosio O'Farrill, con E, y ese no es el apellido es con I, O'Farrill, que había nacido en Sagüenza, España, y eso no es verdad. Hay un libro que está en la universidad en Miami, yo tengo los nombres en la casa, y habla de que en aquella época en que España e Inglaterra estaban en guerra, venían dos soldados de Irlanda. Uno era Francisco Ambrosio O'Farrill y el otro, sí, también lo nombra ahí cómo se llamaban. Y cuando venían los barcos de Europa, tenían que hacer la travesía y parar en Cuba. Ese barco que venía de Irlanda paró en Cuba y al mismo tiempo venía un barco que venía de España y venía con un sacerdote de apellido Pujana, no Puyana, con H. Francisco Ambrosio O'Farrill ingresó en ese barco y en la travesía que venían hacia América, el sacerdote falleció. Y como este era un muchacho de 19, 20 años, se le hizo fácil tomar el apellido del cura para pasar inadvertido ante aquí que era América y era colonia española y que no lo fueran a meter preso por lo que era inglés. Razón a lo cual tomó el apellido Pujana, pero cuando se hizo registrar y como era inglés, no sabía muy bien el español, y dijo Pujana en su dialecto, pues le entendieron Puyana y quedó Puyana. Y esos son todos los Puyana que conocen en toda Santander y en Colombia. Hablan también que hay unos Puyana buenos y que unos Puyana malos, que los Puyana buenos son los Puyana Anda, que existen en el Ecuador, que vinieron del Ecuador, y otros los Puyana malos, que eran los que estaban acá, y eso es pura mentira porque todos vienen de Francisco Ambrosio O'Farrill, todos. Hablan también de que el apellido Puyana era Puyana y no era verdad, porque José David Puyana supuestamente era Figueroa y el apellido original es Ramírez de Figueroa. Se dice que José David Puyana Figueroa no era hijo de Tiburcio, porque Tiburcio era estéril, sino era hijo de el mayordomo. Se dice dentro de la familia Figueroa, Ramírez de Figueroa. Pero aseverar esa información no existe la prueba, pero se decía eso.
Ustedes pueden ver más la fisonomía irlandesa como ustedes la vieron en Armando Puyana Puyana, que tenía más pinta de irlandés, porque yo era irlandés, no eran españoles. El que hizo ese estudio sobre que había nacido en Sagüenza fue un Puyana Harker, que era familia mía, y que no era verdad. Hablando de los Harker, en la antigüedad vino un señor que se llamaba Simón Harker Muth, y él se enamoró de una nieta de Manuel Mutis Bocio y se casó con ella. Él era un minero en Inglaterra, pero era una persona de bien. Y este libro, que fue hecho por los Harker, tiende a endilgar más a la familia Harker. Algunos dicen que los Harker son Mutis y que los Mutis no son Harker, todos los Mutis no son Harker. Y ellos no saben la historia de los Harker, porque antes de que viniera Simón Harker Muth, había llegado su tío que se llamaba Ralph Harker. Llegó a la sabana de Bogotá y allá se asentó y formó su familia, razón a lo cual llamó a su sobrino que se viniera, y él vino porque aquí iban a encontrar mucha historia y mucho porvenir para un futuro muy cercano. Entonces se corrobora de que los Harker, todos los Harker no son Mutis, ni todos los Mutis son Harker. No era verdad. Ellos no lo aceptan, pues allá su condición de no aceptarlo. El primer puesto que le dio a Simón Harker Muth se lo dio Manuel Mutis Bocio en las minas de Betas, aquí en Santander, que eran de él. Y él vino a hacer esa explotación de esas minas de Betas. Y el banquero del libertador Simón Bolívar, que se llamaba Sir Henry Bonds Woodside, que era un inglés y que era casado con una Mutis, llamó a Simón Harker Muth y le ofreció que administrara las salinas de Zipaquirá. Y como Simón era muy bueno para la minería, hizo mucho desarrollo allá, pero murió muy joven, cuestiones de pulmón, porque antiguamente no había condiciones de salubridad, ni seguridad industrial, ni nada de eso. Hay otra poeta que ustedes seguramente escucharon, se llama María Mercedes Carranza Coronado, es también Mutis. Hay una historia que cuentan de José Jaime Barrera Parra. En una ocasión al expresidente Belisario Betancur, él vivía en Barichara y le encargó a unos historiadores de la Universidad Industrial de Santander que le hicieran una información referente al poeta José Jaime Barrera Parra. Y tan mala fortuna que ellos no tenían disposición de cómo buscar la información y le dieron una información equivocada. José Jaime Barrera Parra era casado con una Mutis. Su esposa se llama María Luisa Mutis García. Ellos tuvieron 3 hijos. Y cuando María Luisa Mutis García tuvo a su hijo Carlos en la ciudad de Bogotá, al tener el parto, falleció. José Jaime Barrera Parra tendría por ahí unos 32, 33 años y quedó con 3 hijos pequeñitos. La hermana de María Luisa Mutis García, que se llama Tulia Mutis García, no tenía hijos y le dijo a José Jaime que se lo dejara a Carlos, como efectivamente se lo dejó, y ella lo crió. Se llama Carlos Sánchez Mutis. Él todavía vive en Venezuela. Yo me hablo con los hijos. Tiene 93 o 94 años.
Él es primo de los Ogliasti, Ogliasti Barrera, que conocen ustedes. O sea, él quedó con dos abuelos. Este José Jaime Barrera Parra, cuando quedó viudo, él volvió y se casó con una señora de apellido Grefeinstein. Y en una ocasión, cuando estaba en un teatro en la ciudad de Medellín, viendo una obra, se incendió el teatro y él estaba con su hija y con la esposa, la nueva esposa, y salieron afuera. Pero a él se le quedó el sombrero, entonces se le hizo fácil devolverse y un leño candente le cayó y lo mató. En una ocasión, cuando me presenté este año en Olilibro, me contactó un poeta de San Gil y me preguntó por ese José Jaime Barrera Parra. Ellos lo conocían como Jaime Barrera Parra. Le dije, hay dos Jaime Barrera Parra, el sobrino y el tío, y ambos son poetas. El sobrino vive en la ciudad de Bogotá y el tío ya falleció, le dije así. No tenía conocimiento. Hubo un general de los ejércitos de Venezuela que se llamó Carlos Valentín José de la Soledad Antonio del Sacramento Sublet Jerez de Aristigueta. Fue presidente de Venezuela 3 veces consecutivas y dicen que fue el que hizo el desarrollo de Venezuela en aquellas épocas. Un hijo de él se casó con una mutis. El primer edecán del libertador Simón Bolívar, que se llamó Diego Ibarra y Rodríguez del Toro, que era primo en primer grado de la esposa de Simón Bolívar, se casó con la hija de Sinforoso Mutis Consuegra, que se llamaba María de la Merced Mutis Gama. Entonces, en Venezuela son los Ibarra Mutis. Un Ibarra Mutis se casó con un hijo de este general Sublet Jerez de Aristigueta, que era primo en primer grado del libertador Simón Bolívar. Por otro lado, yo siempre digo, y en una ocasión publiqué en la Academia de Historia de Colombia, que los mutis éramos parientes del libertador Simón Bolívar. Y allá me dijeron, demuéstramelo. Y le anexé todas las partidas de bautismo para que vieran la relación de que venían de una hermana de la mamá del libertador Simón Bolívar, y era verdad. Se quedaron callados y me dieron la fe de que era verdad. Ustedes conocieron, y por aquí hay un cetro que se llama, de apellido, que creo que fue presidente de Colombia, José Custodio Cayetano García Rovira, y él nunca era de apellido Rovira. Eso, el asentamiento fue equivocado. El abuelo de él era Ignacio Rubira, con B de burro, y le pusieron Rovira. Esa afirmación también la ingresé en la Academia de Historia de Colombia, dijeron que era verdad, pero se quedó así. Entonces, son datos que la gente asienta mal. Hay una persona que se llamó Pedro Nolasco Félix Arnal Castro, nacido en Venezuela y que era mutis. Allá le dieron la medalla de honor de instrucción pública en Venezuela. En estos libros encuentra, en una ocasión se le mandó a un primo mandar a sacar la partida de bautizo del expresidente Virgilio Barco Vargas, y él se la sacó de la iglesia y se la llevó. Y Virgilio Barco Vargas era hijo natural. Son los que llamaban de panela, y los hijos que eran casados eran los que llamaban de azúcar. Pero al cabo del tiempo el papá se casó y tuvo otros dos hermanos con la misma señora, entonces ya eran legítimos, sí, pero él no los legitimó. Cuando le llevaron la partida de bautismo y él la vio, se encolerizó. Él fue el que dio la autorización a Family Search para que microfilmaran todos los archivos que hay en Colombia.
se lo deben a Virgilio Barco Vargas. Ustedes escucharon en alguna ocasión a Víctor Martínez Villalba. Él nunca se llamó Víctor Martínez Villalba. Él se llamó Víctor Antonio María Martínez Chacón. La esposa sí era de apellido Villalba, pero como las personas les gustaba ponerse otros apellidos, así los conocieron ustedes. Entonces, estas personas, para conmemorar a su abuelo, se ponen Martínez, guioncito Villalba y otra vez Villalba, y eso no es verdad. Ellos eran Martínez Villalba, la esposa sí era Villalba. Supuestamente ella se llamaba María Antonia Villalba Rodríguez y tampoco se llamaba María Antonia Villalba Rodríguez. El nombre era feo, razón a lo cual ella se cambió por otro nombre. Había otra persona que ustedes conocieron en nombre corto, Temístocles Carreño Rodríguez, que fue un músico muy famoso. Él se llamó Prudencio José Vidal Temístocles Rodríguez, porque el papá no lo reconoció. Entonces, por la derecha se ponían el Carreño y quedaron Carreño Rodríguez. Así, muchas cantidades de familias se han puesto los apellidos que no son. Hay otros, por ejemplo, se casaban tíos con sobrinas. Así pasó con Armando Puyana Puyana. El papá era tío y la mamá era la sobrina. Así se pasó con unos Galvis Mantilla. El señor se casó, era el tío y se casó con las dos sobrinas. Falleció una y después se casó con la otra sobrina. Eso es lo que comúnmente llamaban incesto, ¿sí? Pero antiguamente no operaba. Era normal. Uno de los firmantes del Acta de Independencia de la Gran Colombia fue Sinforoso Mutis Consuegra, y José Mutis Consuegra también firmaron. Allá en Francia está ese documento que ellos rubricaron. Hay otros que conocieron al general Justo Leonidas Durán Gómez, y él no se llamó así. Lo conocieron como Justo Leonidas, pero él se llamaba José Justo León Tiramón Durán Gómez. Ese era el nombre real. Hay otro poeta que se llamó José María David Eulogio Martínez Collazos, y hay por ahí como una moneda con la efigie de él. Hablan de la primera rectora que hubo en el colegio Escuela Normal de Señoritas. Se llamó María Jesús Páramo Torrijos. Era casado con Pedro José Celestino Collazos Puyana. En la época de la culebra Pico de Oro hubo una sonada entre un grupo que se llamaba, Simón Jarques lo llamó la culebra Pico de Oro, y las personas extranjeras y algunos nacionales que tenían dinero. Y dentro de esta sonada estaba Pedro José Celestino Collazos Puyana, que era el alcalde, estaba el gobernador y estaba el director de la cárcel. Y entre esa sonada mataron a Christian Hederis, que era un alemán, y mataron a un hermano de mi bisabuelo, Luis Eduardo Mutis Serrano. El gobierno de Alemania dijo que les tenía que dar una indemnización y mandó los buques de guerra a hacer disparos a Cartagena y a desaparecerla del mapa. Entonces los colombianos accedieron y le dieron una indemnización al Kaiser alemán porque habían asesinado a Christian Hederis. Aquí pueden encontrar a otras personas como Andrés Plata Rueda, que se firma como Plata Rueda, ¿sí?
Pueden encontrar a Mario Hernando Zafra Bueno, que fue un fotógrafo muy bueno. Pueden encontrar al maestro Oscar Rodríguez Naranjo, porque el hijo se casó con una mutis, segundo matrimonio. Pueden encontrar presidentes de Colombia como Julio César Turbay Ayala, como pueden encontrar a Pastrana, como pueden encontrar a Santos o Manuel Santos, pues pueden encontrar también al general Reyes, porque dos hijas del general Reyes se casaron con dos Valenzuela Mutis. Pueden encontrar los Turbay, todos los Turbay. Pueden encontrar genealogía de apellidos rusos, de apellidos griegos, de apellidos franceses, alemanes, italianos, portugueses, brasileros, venezolanos, libaneses, cantidades. Toda esta información, todos están unidos, no hay ninguno separado. Por X o Y momento se enlazan. Yo a través de este tipo de genealogía he encontrado parentescos y he presentado a personas y les muestro con documentos en mano los parentescos. Han vivido cerca y nunca sabían que eran familia. Causa alegría, y a mí me causa más alegría, porque el objetivo de la genealogía es unir, no separar. Y lo que yo hago es unir personas. El objetivo de haber hecho yo este libro, que es de todos, no es mío, es de todos, porque todos figuramos. En X o Y momento figuramos. Este es un legado que yo quiero dejar a ustedes para que se informen, se nutran de esa información, que toda es basada en documentos y que les dé alegría de que pertenezcan a Santander. Aquí están los Kopp, los fundadores de Bavaria, porque un Mutis se casó con un Kopp. Aquí están los Clausen, toda la genealogía de los Clausen, porque un Clausen se casó con un Clausen Cornejo, se casó con una Mutis, que se llamaba María Mercedes Circuncisión Mutis Parra, que ellos adoptaron dos niños de Dinamarca, pero realmente era de Finlandia, y una de esas era la esposa de Armando Puyana Puyana, Elga Mercedes Clausen Mutis. Encuentran información de todos los Cornejo, encuentran información de todos los Ordóñez que ustedes quieran ver y observar. Tiene una clasificación con unos numeritos que ustedes van buscando, y a través de este libro, de estos libros, van construyendo lo que yo hice primero en papel, y los van uniendo y van buscando su ascendencia. Van encontrando los parentescos, los hermanos, los tíos, los sobrinos, todo eso lo van encontrando, todo documentado, a fin de que puedan encontrar sus ancestrales. Más o menos, a grosso modo, es la información que yo les transmito. Hay mucha información que es muy sesgada, que está equivocado, que muchas personas creen saber y no es verdad. Y a través de estos libros se pueden informar la verdad de ese tipo de información que se basa en la prueba. Les agradezco que ustedes hayan compartido un rato agradable conmigo y espero no haberlos aburrido mucho. Aquí también conté una historia y a través de Facebook del general Francisco de Paula Santander, que muchos que tienen el apellido aquí Santander en Bucaramanga dicen que vienen de un hijo bastardo del general Santander, y no era verdad. Toda esa información la encuentran acá, toda documentada,
y el general Santander es familia de los Mutis, muy lejana, con un primo que se llamaba José Asunción Suárez Niño. Aquí está la historia del famoso aviador Gómez Niño, Luis Antonio Gómez Niño, el famoso primer capitán que hubo de aviación, que por eso le pusieron al aeropuerto Gómez Niño en la antigüedad. Aquí está toda esa información de los niños de Oiva. Toda esa información yo la hice en la Universidad Industrial de Santander a través de unas microfilmaciones que yo iba observando, iba sacando los registros e iba tomando fotografías de ellos y anexándolo al libro que ustedes pueden observar. Gracias por su atención y hasta una nueva ocasión. Mario Alberto, muchísimas gracias. Como ven ustedes, la investigación genealógica dedicada y paga, ¿sí?, permite corregir muchos errores históricos que se han transmitido precisamente por no tener ese grado de profundidad en la investigación. Entonces, cuando Mario, yo hago mis publicaciones en Facebook, en mis redes, y Mario me dice: Diego, ese señor no nació en 1792, sino en 1790. Entonces, personalmente, yo lo que me diga Mario le creo, porque ese es el nivel de investigación. Es más, Mario ya me hizo dudar si yo soy Diego Sáenz. Sí. Entonces, ahora damos el espacio a ustedes, preguntas, felicitaciones, admiración por este trabajo, Mario. Muchas gracias por permitirme ser el moderador. No tenía yo nada que decir hoy, simplemente escuchar también como ustedes, pero adelante. La familia McCorney es de origen escocés, ¿no? Sí, el primero que vino a Colombia a hacer un puente sobre el río Jordán se llamó David McCormick Wells. Fue un puente colgante que fue el primer puente colgante que se hizo en Colombia, el primer contrato de concesión que se hizo. Era un puente de peatonal y de carga. Creo que todavía está, o lo tumbaron y lo volvieron a construir, no sé, ¿sí? David McCormick Wells le cancelaron con unas tierras el Estado Soberano de Santander. Después de esto llegaron sus 5 hijos. Mi tatarabuelo se llamaba David McCormick Stuart, hijo de David McCormick Wells, llegado de Escocia. Unos se asentaron en Bucaramanga, otros se asentaron en Florida Blanca, otro en Piedecuesta y otro en el municipio de Los Santos. Ese es el origen de los McCormick. David McCormick Wells llegó viudo y aquí ellos eran anglicanos y tuvo una relación con una señora de apellido Naranjo, de momento no recuerdo su nombre, y son los McCormick Naranjos, pero nacidos en Colombia, diferente a los hijos McCormick Stuart, hijos de David McCormick Wells y Margaret Stuart, escoceses. La siguiente pregunta es o sea, el expresidente Virgilio Barco, entonces no era nieto del general que peleó en la Guerra de los 1000 días. El general Virgilio Barco, creo que llamaba el abuelo que fue general y peleó en la Guerra de los 1000 días. No, sí, él era el nieto. Lo que pasa es que el general se casó 2 veces, pero en la segunda se demoró en casarse y tuvo primero los hijos. Tuvo a Virgilio y el hermano, y después sí tuvo los otros 2 hermanos casados ya. Entonces, por eso es que le digo que eran naturales. Los 2 primeros eran naturales, los otros no, porque estaban dentro del matrimonio. Pero él no legitimó a los 2 primeros, a Virgilio y al otro. Entonces, figuran en el registro como hijos naturales. La última pregunta.
la casa aquí en Bucaramanga donde vivía la señora Zoraida Mutis Harker era, o sea, hoy se conoce como la casa de la higiene. Era la casa de la higiene, esa era la casa de la abuela de Elena Victoria McCormick Forero. Aquí por la, llamaban la casa de la higiene, mi mamá sabe, es por la, ¿qué? 14 o 13 o 12, por la 12, que ahora es que es un hogar de paso. Ella era la propietaria. Sí, muy buenas noches. Por favor, antes que nada, muy agradecido, histórico lo que usted hace, valiosísimo. Estoy impresionado, de verdad, muy emocionado. Quisiera que, por favor, dentro de su conocimiento, se habla tanto del enguerque, ¿qué me puede aclarar o qué me puede decir? Yo le doy la respuesta. Vale, gracias. Muy Mañana mismo, si quiere, viene, porque tenemos acá a Hernán Darío Castillo, que mañana va a presentar su libro, acá está, Un alemán santanderiano, crónicas de von Lenguer, que precisamente mañana estaremos acá nuevamente acompañando a Hernán Darío y ahí va a resolver todas esas dudas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Okay. Sí, un hijo de él era casado con un Ordóñez. Vale, gracias. También, por favor, una investigación que pues, la tengo parada, pero quiero hacer la vida y obra de Antonio Castro Wilches, hijo de Domino Castro y fundador del barrio Girardot. Yo tengo todos los Castro Wilches, aquí están. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Mañana lo esperamos, ¿no? Le anticipo, el libro no son 2 tomos, son 10 tomos, mide 1 metro, tiene 85.000 personas, trae 15.000 hojas, trae fotografías blanco y negro. Este es el índice. El índice trae 3.310 hojas, tiene árboles genealógicos, tiene índice de fechas, índice de matrimonios, índice de funciones y el índice en orden alfabético. Es un libro didáctico para que la gente le tome aprecio, porque si ve solo letras, se aburre. Entonces, esto es más explicativo. ¿Cómo? Yo lo vendo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga me lo compró. Para el próximo año tengo que comenzar a entregarlo y a los se lo vendí de esta forma, en forma física y en forma digital, para que puedan accesar en forma más rápido los investigadores o las personas que gustan de esto, o los historiadores. Y también, pues, si uno quiere específicamente sobre una familia, pues ya uno llega a un acuerdo económico con Mario. Precisamente Mario Alexandra, pues él es el que nos va a hacer la parte de la genealogía ascendente para Zoilo Santa María Otero. Precisamente Mario va a estar vinculado con nosotros en ese proyecto. Juan Manuel. Buenas noches, doctor Mario. Usted mencionaba que la casa de la Procuraduría era de parte familiar de los Mutis, ¿sí? Sí. ¿A qué se debe que tiene un nombre que es la Casa Luis Perú? Porque ahí vivió Luis Pereo de la Croa cuando se casó. Entonces le dijeron que era la casa de Luis Pereo de la Croa. Hay algunos que en este apellido le ponen de la Croa y punto, y es separado porque en español significa de la cruz. Y hay otros que le ponen Perou como si fuera apellido y no es apellido. Perou es un nombre. Esa casa entonces debía llamarse La Casa Mutis. Casa Muti, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Mario, ¿cómo queda la Academia de Historia de Santander ante la necesidad imperante de actualizar toda una parte de esta Biblia santandereana que tenemos nosotros ante una realidad que resulta de las investigaciones que usted ha hecho? De momento, la Academia de Historia de Santander y de Colombia, Sí. carecen de un presupuesto muy bajo y no tienen el poder de adquisición de este compendio. Y sería muy útil que lo adquirieran, por ejemplo, la gobernación, la alcaldía, y que lo montaran en las bibliotecas, porque esto es de Santander. Está toda la historia de Santander y gran parte de Colombia,
y de otros países, como porque está Venezuela, está el libertador Simón Bolívar, está toda la genealogía del libertador Simón Bolívar y todos los que se emparentaron con él. ¿No? Y lo más delicado, perdón, que es aquel cambio que viene a haber en un poco de documentos escritos, escrituras, contratos históricos que se hicieron bajo un apellido que no correspondía sino por tradición, más no por la verdad. Correcto. ¿Y cómo quedamos con la familia Mutis en ese honor que tenemos entonces de tener al sabio Mutis? Para nosotros, por supuesto, que pensaba yo hace días que la COP16 me transportó a esa época de la famosa expedición botánica. El día septiembre 11 se lo eligió Colombia en honor al sabio Mutis, el Día de la Biodiversidad, porque gracias a él tenemos lo que tenemos. Lo único que yo siempre le digo a las personas que nosotros los Mutis no le debemos nada a Colombia. Colombia le debe gratitud a los Mutis y lo hacemos en una forma desinteresada y con amor a patria. Eso es lo que hizo el sabio Mutis. Gracias. Hay otra cuestión, aquí están también los Navas, los dueños de la Casa del Libro Total, porque ellos son Ordóñez. Yo he hablado con ellos y ellos saben que sí es cierto. Tengo toda la genealogía de ellos y son Ordóñez. Hay muchas personas que no tienen en realidad conocimiento y si me hacen una consulta yo les puedo decir si es verdad o es mentira y los puedo guiar. Aquí está la genealogía de Armando Martínez Garnica, que es el presidente de la Academia de Historia de Colombia. Está toda su genealogía. Aquí hay una genealogía ustedes escucharon los Acevedo con B pequeña y Acevedo con B grande. La esposa de Armando Martínez Garnica se firma Acevedo de B grande y mirando su ancestral bien hacia su origen es Acevedo con B pequeña. Y hay algunos escriben con B, pero resulta que el que hacía el asiento del registro no sabía ortografía y escribía como él le pareciere. Cantidades de personas se cambian los apellidos. Don Mario, mis respetos por la investigación y que más que, como usted lo dice claramente, empezó la investigación cuando las herramientas tecnológicas no estaban tan avanzadas. Eso da un grado de admiración mayor, ¿no? Que muchos no entienden porque hoy en día, no, pues yo armo un cuadrito en Excel o fácilmente un archivo de genealogía en un árbol digitalmente, pero vean, ahí usted nos mostró cómo empezó, ¿no? Y eso es muy importante. Y mi pregunta es la siguiente, don Mario, sobre Aurelio Martínez Mutis. Esos Martínez, ¿de dónde provienen? ¿Venían de San Gil, pero vienen siendo los de Girón? No, vienen de San Gil. Los Martínez vienen de San Gil. San Gil se crearon por los españoles para que fueran asentados por españoles legítimos. Por eso es que los sanguileños tienen como cierto dedo parado que llaman, ¿sí? Es por eso. Porque era una colonia española que eran puros españoles. Por eso es que ellos son dedo parado y se creen más que los demás.